Vuestro aniversario, que no todos los días se celebra un aniversario. Muchas gracias por la invitación y un saludo grande y cariñoso de vuestros hermanos en la iglesia de Suances, en Madrid, de la que no habéis oído hablar, pero sí habéis oído hablar del Hormiguero. Pues nosotros somos vecinos del Hormiguero. Nos llega el wifi, no la clave, pero estamos al lado. Eso sí os suena, ¿verdad? Muy bien. El tema general, como decía Mario, de las conferencias es profundizando en el Evangelio. Decía un amigo que en la vida cristiana no hay cosas nuevas. Y yo me permito añadir, cuando hay cosas nuevas es cuando se montan las sectas. Una de las primeras veces que vine aquí fue para hablar de sectas, hace tiempo atrás, que algunos lo recuerdan. Y es verdad, cuando aparece algún iluminado diciendo, de esto no se había hablado en 2000 años, dices tú, mal, esto va mal. La vida cristiana, en el fondo, es un profundizar. Y lo contrario también es cierto. La vida cristiana a veces es una superficialidad con la que llegamos al agotamiento, a quemarnos, a aburrirnos. ¿Y por qué ocurre eso? ¿No será porque estamos viviendo un cristianismo superficial? ¿No será porque todavía no hemos llegado a ir más allá, más al fondo de nuestra fe? Hace 2 semanas estaba en Valdepeñas y ahí la Misión Evangélica Española tiene una casa de retiros y una biblioteca. Y ahí que fui yo a la biblioteca. Claro, la biblioteca está fundada por misioneros ingleses de principios de siglo. Y entonces te encontrabas cosas como la siguiente. Un libro que se llamaba La humanidad y divinidad de Cristo en 7 volúmenes. 7 volúmenes, así de gordos. Y yo pienso con vergüenza, en esta generación de lo inmediato, ¿cuánto nos cuesta profundizar? Es decir, si tú has escrito 7 volúmenes así de gordos de la humanidad y divinidad de Cristo, es porque te has sentado a estudiar la Biblia y a profundizar. Y no es un trabajo tedioso, al contrario, es una bendición. Un hermano, recuerdo que se jubilaba y me decía, Julio, ahora que estoy jubilado, le he pedido al Señor profundizar, porque me di cuenta de que he vivido en la superficie. Así que oro al Señor que Él nos guíe a través de estas conferencias para que profundicemos. Y vamos a profundizar. Vamos a comenzar con una lectura en el capítulo 1 del libro de Romanos. En Romanos capítulo 1, y vamos a leer este texto. Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me encanta este texto. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, sí, al judío, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuánto hay aquí, eh? A lo mejor podríamos escribir 3 volúmenes así de gordos. ¿Cuánto hay aquí? Mirad, hermanos, ¿qué tiene el Evangelio de especial? ¿Os han preguntado alguna vez eso? Tengo un grupo de amigos del mundillo de la tecnología donde nosotros trabajamos y son amigos no creyentes. Y esta tertulia que tengo con amigos, uno trabaja en IBM, otro trabaja en una consultora, otro... Bueno, inicialmente no sabían que yo era cristiano, hasta que un día, obviamente, el tema de forma natural salió. Las reacciones de 2 de mis amigos fueron sorprendentes. Solo os voy a contar una de ellas. Uno me dijo, mira, Julio, no te ofendas, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene de relevante el cristianismo hoy en día? ¿Qué tiene de relevante? Estamos hablando de una era de ciencia, de progreso. ¿Qué tiene el cristianismo de especial?
Pues vamos a hablar qué tiene el cristianismo de especial, porque aquí la Escritura dice que es poder de Dios para salvación. Mirad, ¿habéis oído la palabra cosmovisión? Algunos autores y pensadores cristianos lo han puesto de moda. Una cosmovisión tiene que ver con una forma de entender el mundo, de interpretar la realidad, que te conduce a tener unos valores, un sentido de trascendencia. Todos tenemos una cosmovisión, ¿eh? Aquí no hay nadie que diga, no, yo soy neutral, soy la Suiza de las cosmovisiones. No, hijo, no, eso no existe. Todos tenemos una cosmovisión. Tú eres materialista, eres un ateo materialista. No, es que yo solo creo en la ciencia. No puedo creer ninguna cosa excepto la ciencia y esta afirmación que no la puedo demostrar científicamente, pero también la creo. Estoy siendo irónico, ¿eh? Voy a intentar no serlo mucho. Todos tenemos una cosmovisión. A veces algunos dicen, ¿qué tiene el cristianismo de especial cuando todas las religiones son iguales? ¿Habéis oído eso alguna vez? Todas las religiones son esencialmente iguales. Bueno, esta generalización es un poco injusta, porque un perro no solo es una cosa con 4 patas, también una mesa es una cosa con 4 patas, pero no son lo mismo. Todas las religiones son iguales, es una afirmación cierta si eres bastante ignorante de lo que dice cada religión. Voy a coger varias cosmovisiones diferentes. ¿Qué tiene que ver el hinduismo, el budismo y el cristianismo? Hace poco en el CEF, en Madrid, tuvimos un curso sobre eso. Hablamos de cosmovisiones. Bueno, el hinduismo dice que el problema es que tus malas acciones producen una serie de karma negativo, que son como los puntos negativos, como los... A ver, estoy generalizando mucho. Si hay algún hinduista en la sala, por favor, que no se me ofenda, aunque lo dudo. Tus malas acciones traen malas consecuencias, karma negativo que tienes que quemarlo en tu siguiente vida. Y al final el destino es unirte con el gran todo, eliminar esa ilusión de individualidad y unirte a una gran conciencia. Y romper el ciclo de reencarnaciones. Cosmovisión, hinduismo, que le lleva también a un sistema de valores, un sentido de trascendencia, etc. El budismo te enseña básicamente que el problema del ser humano es el deseo y el apego. Ese es el problema. ¿Tú por qué sufres? Por el deseo. Si acabamos con el deseo, acabamos con el sufrimiento. Y luego, dependiendo de la rama del budismo, claro, te van a proponer una serie de técnicas para que seas capaz de comprender la realidad, una serie de acciones y demás. El Islam básicamente lo que te enseña es el ser humano es neutro, moralmente neutro, y en el fondo lo que necesita son mejores reglas. Por supuesto, reconocer a un profeta, el último de los profetas, pero mejores reglas, y el Islam te va a enseñar cómo acercarte a Dios. Y luego llega el cristianismo, que no se trata de lo que tú tienes que hacer para salvarte, sino de lo que otro ha hecho para salvarte. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No se trata de cuánto te tienes que esforzar por karma, por anular tu individualidad, por vivir una vida recta, el noble óctuple sendero que dicen los budistas, sino por reconocer tu fracaso. De eso hablaremos en la segunda charla, el gran problema del fracaso del ser humano, el pecado, y de lo que otro ha hecho. Porque en el cristianismo lo que se nos enseña, lo que nos enseña Jesús, es que la salvación te es dada. La salvación no te la trabajas, te es dada. El Evangelio es la única cosmovisión que mira cara a cara el problema real del ser humano. Y el problema real del ser humano, parafraseando a Jesús, no son las cosas que hace, sino lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño infierno, una pequeña fábrica de ídolos, que diría Juan Calvino. El problema no son las cosas que hacemos, es lo que somos. Y esta es una realidad desagradable de reconocer.
El ser humano no necesita una reforma, necesita ser salvado. Y esto es muy diferente. Y el Evangelio son buenas noticias, porque no solo te habla de la intención de Dios de salvarnos, sino de su éxito al salvarnos. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué tiene de especial el Evangelio? ¿Qué tiene de esencial el Evangelio? Por cierto, paréntesis, os recomiendo una charla de Tim Keller en las oficinas de Google, bastante interesante, que dice, ¿tú cómo se mete Tim Keller ahí? Madre mía, qué gran charla. Alguno la va a mirar para ver si me he copiado. Tranquilos, no, el contenido es relativamente original, aunque no hay nada original. Los seres humanos hemos intentado solucionar los problemas de la humanidad de muchas maneras. Pero Dios tiene un plan completamente diferente al que todos los seres humanos hemos hecho. Imaginad lo siguiente, conversación muy española de bar. Cada uno con un café en la mano u otra cosa, opinando de cómo arreglar las cosas, de qué es lo que anda mal en España o en el mundo y cómo lo solucionarían. Plan 1. Eliminar a la gente mala. El problema de este mundo es que hay gente mala, hay gente desagradable, hay gente que se salta a los stops, hay gente que habla con el móvil en la zona de silencio del AVE y gente desagradable, gente que llega tarde, gente desconsiderada con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Borrón y cuenta nueva. O como diría Aníbal Lecter, yo solo me como a los maleducados. Vamos a empezar con gente buena. Bueno, el diluvio, un borrón y cuenta nueva de Dios. Vamos a empezar con los buenos. ¿Cuál es el problema? Que el diluvio fue una gran destrucción y si leéis el relato del diluvio, veis que en cuanto las puertas del diluvio, del arca, se abrieron y esa buena gente salió del arca, empezaron a meter la pata. Empezaron a hacer cosas que no debían. Empezaron, o mejor dicho, volvieron a desconfiar de Dios. ¿Cuál es el problema del ser humano? El ser humano. No es nuestro exterior, sino está en nuestro interior. Pero vamos a seguir pensando en posibles soluciones al problema del ser humano. La solución número 1 es acabar con la gente mala. No funciona. Solución número 2, un cambio político. Vamos a cambiar políticos por otros políticos. O como decía Churchill, ¿no? Los políticos son como los pañales, de vez en cuando hay que cambiarlos para que no apesten. Y leemos en la historia de salvación que Israel pidió un cambio político. Jueces por reyes. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Dice, no, bueno, el problema no es jueces por reyes. El problema es que me habéis dejado a mí. Y una vez más vemos una solución humana fallida. Porque cambiar hombres corruptos, hombres dañados por el pecado, hombres que no conocen a Dios y que no tienen la solución en ellos por otros hombres diferentes, en algunos casos puede ser mejor, pero no es la solución. Otra solución es tener mejores leyes. Bueno, esto surgió con la Ilustración francesa, ¿no? Toda esa época del enciclopedismo, de la Ilustración, ¿no? El problema es la formación, ¿no? Cuando se forma la escuela pública francesa y dicen, vamos a formar a la gente, porque el problema de la gente es buena en sí. El problema es que necesitan una mejor formación. Bueno, algunos de estos optimistas se fueron al Pacífico pensando que ahí estaban los hombres puros y se lo comieron los caníbales. Pero bueno, no voy a seguir ironizando. Cierro el paréntesis. Dios dio leyes, 10 mandamientos, las mejores leyes posibles, leyes que expresaban no solo la voluntad, sino el carácter de Dios. La ley del Señor es perfecta. No ha habido una nación en toda la tierra que haya recibido mejores normas. ¿Y las normas cambiaron el corazón humano? Al contrario. Lo que sabemos por el Nuevo Testamento es que esas leyes de Dios lo que pusieron de manifiesto es la corrupción interior del ser humano. Así que volvemos a seguir en un punto muerto.
¡ay de mí! ¿Quién nos salvará? El ser humano no necesita un borrón y cuenta nueva. El ser humano no necesita mejores leyes, ni un cambio político. ¿Sabéis qué necesita el ser humano? Necesita un milagro. Y ese milagro es el Evangelio. El único mensaje que tiene poder para cambiar el corazón, para cambiar el interior del ser humano. Y en ese sentido, el cristianismo no es una religión formal, porque hay un elemento sobrenatural, y aquí piso con cuidado, que es difícil precisar. Jesús tiene una conversación con un señor muy mayor, muy experto, un hombre piadoso, Nicodemo. Una conversación que tiene de noche. Empiezan hablando de otros temas, pero Jesús lleva la conversación a su terreno. Recuerdo cuando yo era jovencito y leía el Nuevo Testamento y pensaba, ¿por qué Jesús sale por peteneras? No, es que Jesús iba al fondo del asunto. Y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es más, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Claro, Nicodemo, como dirían los jóvenes de ahora, le peta la cabeza, le explota la cabeza. Eso le resulta completamente incomprensible. Nacer de nuevo, voy a intentar no imaginármelo porque me parece muy desagradable. Nacer de nuevo, es decir, desnacer. Si nacer va en un sentido, nacer va en el otro sentido. No entendía nada, obviamente no entendía nada. Y Jesús le dice, mira, esto es cosa del Espíritu Santo. Tú el Espíritu Santo no lo puedes ver. Puedes ver los efectos del Espíritu Santo igual que el viento no lo puedes ver. Puedes ver los efectos del viento moviéndose y agitando las cosas. Al Espíritu Santo no lo puedes ver, pero sí puedes ver las vidas de las personas siendo cambiadas por el Espíritu Santo. Y esto es lo que necesita el ser humano. Un milagro donde Dios limpia, da vida y cambia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Voy a explicarlo de otra manera. Un amigo mío, predicador, está regañando a su hija. Escena típica en cualquier casa española. Le está reconviniendo. Niña, no tienes que portarte así. Te estás portando mal. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No puedes seguir comportándote así. La niña aguantando el chaporrón. Y en un momento dado, esa niña se quebranta y le dice, atentos porque a mí esto me rompe el corazón. Papi, yo quiero ser buena, pero no puedo. ¿Lo entendéis? Yo quiero ser buena. Esto es la religión. Señor, yo quiero ser bueno, pero es que no puedo. Y me dice mi amigo, y yo entendí que mi hija también necesita el Evangelio. Que el Evangelio es para ella. Que lo que ella necesita es el milagro del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Mirad, hermanos, me preocupa. Y obviamente a vosotros ha tocado venir, sacrificar un valioso viernes por la noche para venir aquí a escuchar una predicación, con lo cual no os estoy apaleando a vosotros, entenderme. Pero sí me preocupa que estamos creando una cultura cristiana. Cuando yo conocí al Señor hace ya unos cuantos años, éramos una minoría. Seguimos siendo una minoría. Quizás somos una minoría mayor, pero ya vivimos segundas, terceras, cuartas de generaciones de chicos jóvenes que saben lo que les espera. Que saben que a cierta edad ya sus amigos empiezan a bautizarse y que ya te toca. Estamos creando cierta cultura y alguno dirá, ¿y eso es malo, Julio? Es malo si es una religión sin vida. Es malo si no hay una transformación real, una comprensión del Evangelio, una obra del Espíritu de Dios cambiando el corazón. Crear una cultura cristiana nos puede dejar tranquilos, pero no es la solución. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Creo que sí. Dicho de otra manera, yo sigo involucrado, se lo contaba a Mario mientras veníamos para acá, sigo involucrado en el ministerio con jóvenes. Y aunque ahora no estoy de líder de jóvenes, pero digamos que mi área en la iglesia es cuidar de la parte de jóvenes. Yo conozco muy bien los temores de los padres.
Un padre cristiano normalmente es una persona que vive con cierto grado de tensión, sobre todo cuando el hijo se hace adolescente. Y cualquier señal puede ser el detonante de una crisis familiar. Puede ser un tatuaje, puede ser un pendiente, puede ser una amistad, puede ser... Me acuerdo en mi época, 80, 90, la música. Tu preocupación es que tu hijo se hiciera satanista. O sea, se hiciera satanista de la iglesia de Satanás y diera el diezmo, supongo, el diezmo satanista. Entonces, cualquier señal era... Pero había padres, y yo lo recuerdo de antes, que si tu hijo iba a la iglesia, iba al grupo de jóvenes, y el domingo estaba en condiciones de aseo medianamente aceptables, tú estabas más o menos tranquilo. La alerta satanista había bajado de nivel 5 a nivel 1. Estoy ironizando, pero lo entiendo bien. A veces nos guiamos por el aspecto, ¿verdad? Nos preocupan nuestros hijos, queremos que sean del Señor. Pero no podemos crear una cultura cristiana. Una cultura cristiana crearía religiosos cristianos, pero gente con vidas morales. No se drogan, no matan, no mienten. Pero ya está. Igual que lo demás. El Evangelio es diferente porque es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio no son hombres y mujeres muertos, maquillados y bien aseados y oliendo bien. Son hombres muertos y mujeres muertas que pasan a la vida espiritual por el poder de Jesucristo. Y es el plan perfecto de Dios. El Evangelio no es el esfuerzo humano para salvarse, es el esfuerzo de Dios para salvarnos y ese esfuerzo es Jesús. Hay una cosa que me di cuenta con la edad. Bueno, una cosa que me di cuenta con la edad es que empiezo a hablar de la edad. O sea, se va retroalimentando, ¿no? Pero una cosa que me di cuenta con la edad, o mejor dicho, con cierta madurez, es que empiezas a desesperarte de tu propio pecado personal. Porque llevas metiendo la pata en las mismas cosas una y otra vez durante demasiado tiempo. Una cosa que te das cuenta con la edad es que no eres tan invulnerable, sigues siendo influenciable, que tu vida espiritual es frágil, que a veces te despistas, te enfrías, te aburres de leer la Biblia. Y llevas tantos años en el Señor y algunos pensamos que por llevar X años en el Señor, pues tú ya eres una especie de Superman al que las balas le rebotan. Y no es cierto. Somos vulnerables. Y dice nuestro texto, el Evangelio de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Para fe. Necesitamos el Evangelio. Y necesitamos volver a la base. Y si llevas muchos años en el Señor y experimentas cierto aburrimiento, todo es tan predecible, los cultos se vuelven repetitivos, los predicadores que vienen de fuera, intolerables. A lo mejor necesitas profundizar y volver al Evangelio. Hay alguien que dice, necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y me parece una costumbre, esto no es nada nuevo, no es una tendencia que viene del extranjero, es volver a creernos, es volver a pasar por la cruz y por la tumba vacía y decir, esto es para mí. Predicarte el Evangelio a ti mismo es decir, Julio, eres un gran pecador y lo sigues siendo, pero Jesucristo es un gran Salvador. Vuelve a Él, repítetelo a ti mismo. Hace poco tuvimos unas conferencias y me decía Andrés Están, a quien conocéis por su padre, Jaime Están, a quien tanto bien ha hecho entre las iglesias, y estaba yo ahí sentado escuchando, era el retiro de iglesia de Suance, y se acerca Andrés Están, que estaba sentado detrás mía, se inclina a mí y me dice, yo soy un tío de lágrimas fácil, ya lo veréis tarde o temprano, ¿eh? No penséis que estoy sufriendo una crisis de los 50, soy así, Dios me ha hecho así, amadme y aceptadme como soy. Es vuestra obligación. Y se acerca hacia mí Andrés y me dice, Julio, ¿y te imaginas cómo sería nuestra vida si creyéramos al 100% en lo que hoy se ha dicho aquí? Se me saltaban las lágrimas. Julio, ¿qué clase de paz tendría? ¿Qué clase de seguridad tendría? ¿Qué clase de firmeza, de esperanza?
¿Qué clase de santidad tendría frente al pecado, las tentaciones, las dudas? Si creyéramos. El Evangelio no es para los nuevos creyentes. El Evangelio es para los creyentes, hermanos y hermanas. El Evangelio no es un folleto que podemos reducir a 4 leyes espirituales. No me estoy metiendo con el folleto, por favor, no me entendáis mal y empecéis a romper folletos de las 4 leyes espirituales. Lo que estoy diciendo es que no podemos reducir el Evangelio a un mensaje real, verdadero, para nuevos creyentes, pero luego vamos a estudiar profecía bíblica y a ver quién es Israel y quién es el anticristo. No, el Evangelio es para el creyente. Y lo que necesitamos por encima de todo es un conocimiento profundo. Algunos dicen, en esta época de introspección, decía Lutero que el pecado es incurvatus in se, es decir, está encorvado sobre sí mismo, ¿no? Una especie de rosquilla humana, de ensaimada humana. Y yo lo que veo en redes sociales, ¿no? Cuando la cámara del móvil más importante es la cámara frontal, me acuerdo cuando la cámara mala del móvil era la frontal, ahora ya la cámara frontal del móvil empieza a tener cierta calidad. ¿Por qué hacen más fotos con la cámara frontal que con la trasera? ¿Por qué? Porque te gusta verte a ti, sí o no, amén o no amén. Cuando hay una foto de grupo, ¿a quién buscas? Querido, querida, te buscas a ti, porque nos amamos. Y las 2 recetas de algunos terapeutas, algunos, no todos, es ámate mucho, quiérete a ti mismo. El otro día, yo no veo mucho la tele, no me juzguéis, ¿vale? Pero encendí la tele y vi a Belén Esteban diciendo, mi terapeuta me ha dicho que me tengo que amar más a mí misma. Y yo pensé, ¿más? Y esa es la solución, amarte más. Lo que enseña Jesús es que ya te amas mucho a ti mismo, te amas por encima de todas las cosas. Y a tu prójimo, mucho por detrás de ti mismo. Y a Dios, el último. Y la otra cosa, la otra receta de nuestra sociedad es conócete a ti mismo. Tengo que conocerme a mí mismo. ¿Os suena de algo? Voy a hacer un viaje, ¿para qué? Para conocerme a mí mismo. Y ahora voy a citar a mi querida esposa, que hoy no nos acompaña, que ella suele decir, ten cuidado con eso de conocerte a ti mismo, porque lo mismo te llevas un susto. Y eso es cierto, a veces demasiada introspección te deprime. Imagínate todo el día escuchando tus pensamientos, a veces autocompasivos, a veces de un narcisismo absoluto. ¿Por qué la gente no me quiere más? ¿Por qué la gente no me encuentra más gracioso, más guapo? Pues normal que te deprimas. No necesitas conocerte a ti mismo, necesitas conocer al Dios del Evangelio. Y no necesitas amarte más a ti mismo, ya te amas. Necesitas amar a algo más grande que tú, más hermoso que tú, más sereno que tú, más perfecto que tú. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es a Dios a quien necesitamos conocer. Es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para salvación porque al ser humano solo lo puede salvar un milagro. En la segunda conferencia, y así os engancho para que vayáis mañana, hablaremos de la realidad del pecado y del auténtico drama que es el pecado. El pecado no es un problemilla. El pecado es un problemón irresoluble. El pecado es un problema con categoría cósmica. No solo es la ruina, es la muerte. Y para salir del pecado hace falta un milagro, pero primero hace falta reconocer el problema. Hay una serie de terror. No recomiendo series de terror, me obligaron a verla, pero esta serie está bastante interesante, parece una obra de teatro, se llama Penny Dreadful, pusilánimes absteneos, y hay un personaje ahí que se llama Ethan, un hombre lobo, pero no un hombre lobo de los idealizados, no de los que tienen abdominales como los de Crepúsculo, no, este es un hombre lobo de los que se despierta desnudo, rodeado de sangre y vísceras y no se da cuenta que ha matado a su familia, a sus amigos. O sea, es un pobre hombre, ¿no? Es un monstruo. Y el hombre huye porque no se gusta a sí mismo. No se gusta a sí mismo y es más, se conoce a sí mismo. Sabe perfectamente quién es y sabe que es un monstruo. Y hay una escena de esta serie que me parece que tiene momentos sublimes, cuando dice
le dice a una chica: lo único decente de mí es la vergüenza que siento de mí mismo. Y mirad, hasta que no entendamos la profundidad de nuestro pecado y de lo que somos, no entenderemos la necesidad que tenemos de ese milagro. Porque el ser humano necesita ser rescatado no por Moisés con reglas, ni por una religión cualquiera, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. El que ha muerto resucitado necesita volver a la vida. Y decía un teólogo que Dios ha desplegado mucho más poder en la salvación que en la creación, porque dice la Biblia que la salvación es obra de sus manos, la creación es obra de sus manos, siempre lo digo mal, pero la salvación es obra de su brazo. Es decir, pensadlo por un momento, galaxias, estrellas, constelaciones, cosas gigantescas, pero también cosas pequeñas y enormemente complejas, hechas con sabiduría y un poder increíble, que apenas estamos descubriendo ahora. Pues Dios ha desplegado mucho más poder para salvar a un ser humano que el poder que ha desplegado creando todas las cosas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder resucitó a Jesús. Ese poder, después de que Jesús cargara con nuestros pecados, resucitó a Jesús para que tuviéramos vida. Y decía este teólogo, se afirma la gran verdad de que el fin de la vida de todo hombre debería de ser glorificar a Dios, lo cual tiene que ver con las tres personas de la Trinidad: Dios el Padre, que nos dio vida; Dios el Hijo, que perdió su vida por nosotros; y Dios el Espíritu Santo, que produce vida en nosotros. La salvación es una obra que implica al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se involucra plenamente cada persona de la deidad en nuestra salvación, para que tengamos vida, para conectarnos con Dios. Y llegamos al final, y es como cuando leo Romanos 1:18, es como si alguien le preguntara: Pablo, ¿te avergüenzas del Evangelio? Y yo pienso en Pablo que ha padecido de todo. O sea, si alguien acusa a Pablo de ser predicador de la prosperidad, se equivoca de pleno. Pablo ha sufrido el rechazo de su pueblo, el final de una prometedora carrera y profesión, la ruina de su prestigio. Ha sufrido maltrato, hambre, naufragio, azotes, peligros de muerte, incluso peligros de la propia Iglesia, donde también sufrió la enemistad de algunos que por envidia querían anularle. Y le preguntamos a Pablo: Pablo, ¿tú te avergüenzas del Evangelio? Y yo me imagino a Pablo, permitidme que despliegue mi imaginación, con los ojos llorosos, diciendo: ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio si es poder de Dios para salvación? Hermanos, como Iglesia, de vez en cuando vemos modas que buscan la salvación de la Iglesia. Yo a veces me alegro de vivir en España para que lleguen las modas del extranjero, lleguen tarde y sin gas. Alguno que llega con una idea de que la solución, lo que tenemos que empezar a hacer y no hemos hecho nunca, y esto será el éxito del Evangelio en España. No voy a decir nada para señalar a nadie. Pero lo cierto es que la clave del éxito de nuestra vida espiritual es volver al Evangelio y profundizar en el Evangelio. Mirad, a veces me alegro cuando llegó la crisis del 2008, crisis de la que sospecho que no hemos salido, y donde los jóvenes de ahora no van a vivir como nuestros padres. Yo estoy entre medias, o sea, están nuestros padres que tienen vivienda en propiedad y una segunda vivienda en la playa. Yo estoy ya de los cincuentones, somos los que tenemos vivienda en propiedad y da gracias. Y de segunda vivienda, olvídate, porque cuando pague la última letra haré RIP y se acabó. Y los jóvenes de ahora, que no van a tener, por supuesto, segunda vivienda, no solo no van a tener vivienda en propiedad, y lo saben, y esto hablando con jóvenes me lo dicen, sino que además eso de trabajar en el mismo sitio para toda la vida, eso se acabó. O sea,
Eso de que tú entras a trabajar y te jubilas en el mismo sitio y te regalan un reloj de oro como las películas de los americanos, eso se acabó. Eso no existe. Es la precariedad. Y yo a veces pienso, qué terrible. Pero por otra parte pienso, Dios está sacudiendo los ídolos de nuestra sociedad española para que al final solo quede una cosa verdadera y cierta y satisfactoria, que es Dios mismo y su Evangelio. Algunos jóvenes ahora pues lo que buscan son experiencias, ¿no? Pero muchos se están ya frustrando con las experiencias. Me acuerdo cuando empezó en Instagram lo de comprarte una furgoneta, camperizarla e irte por ahí. Claro, ya cuando te hartas de hacer pipí y popó en un váter químico y está lloviendo fuera y tu mujer se tiene que salir fuera lloviendo porque al muchacho le ha dado por hacer aguas menores o mayores, pues el encanto de Instagram como que se disuelve. Las experiencias tampoco te van a dar, te van a salvar. El amor romántico tampoco te va a salvar. Cuidado, evangélicos, con el amor romántico, que a veces también lo endiosamos, ¿no? Dios tiene a alguien para ti, ¿o no? La principal y única necesidad que tenemos es el Evangelio de Jesús. Y la principal principal necesidad de la Iglesia es la necesidad de profundizar el Evangelio y conectarlo con todo. No sé cuántos profesores de escuela dominical hay. No levantéis la mano, pero sospecho que habrá alguno. El otro día me decía un amigo que su papel como profesor de escuela dominicales no es contar historias, sino predicar el Evangelio. Porque si no predica el Evangelio, tendría niños valientes como David, sabios como Salomón, pero incrédulos. Y ese no es nuestro llamado como Iglesia, porque el Evangelio está conectado con todas las cosas, con todas las realidades humanas. No vivimos en otro mundo. A veces los nuevos creyentes dicen, bueno, es que cuando salgo de la Iglesia parece que vivo en otro mundo. No. El Evangelio está conectado con todas las cosas. Me voy a permitir algo de autobombo. Hay un proyecto que lleva ya muchos años, creo que conocéis a José de Segovia, creo que ha estado en estas conferencias también aquí, es amigo personal, alguien al que aprecio mucho, y él tiene un proyecto que se llama Entre Líneas, que es una revista online sobre fe y cultura. Básicamente hablamos de películas, series de televisión, música. ¿Sabéis cuál es el tema del cine? A ver, no hablo del cine comercial baratoide que producen como churros. El pecado, el vacío y el Evangelio. Y a mí me parece que cada vez que José o otros de los que escribimos en Entre Líneas escriben esos artículos hablando de esta serie, de esta película, de esta canción y conectándolo con el Evangelio, no están retorciéndolo. Es que están hablando de que este es el ser humano podrido, con sus contradicciones, con sus grandezas, un reflejo roto de Dios que necesita ser recuperado por el Evangelio. Así que profundicemos en él. Prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. Y volvamos una y otra vez como aquel peregrino en el libro del Progreso del Peregrino de Bunyan, que me encanta y lo leo, intento leerlo cada año. Y yo creo que como él debemos de volver una y otra vez cuando, después de ir cargando con ese saco que representaba sus pecados, ¿os acordáis? Fan de Bunyan, y llega al Monte Calvario y se encuentra la cruz y suelta su carga al pie de la cruz y dice aquel poema que dice más o menos así: vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en esta cruz, oh qué agonía, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito quien murió por mí. Tenemos que volver a esa experiencia una y otra vez. Da igual que lleves 30, 40, 50 años. Tienes que volver una y otra vez a esa cruz, a renovar, a ser renovado, a ser levantado. Que el Señor os bendiga.